Mis queridos hermanos, vamos a continuar con la lección del capítulo 5 de nuestro libro de Hechos y quisiera que eh, leamos en este día parte de este capítulo. Vamos a ir a Hechos capítulo 5 y vamos a dar lectura a los primeros 11 versículos. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hay algunas cosas importantes que nosotros tenemos que recordar al estudiar el libro de los Hechos, y es que el libro de los Hechos es un libro histórico. El doctor Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, él hizo también el libro de los Hechos con una prolijidad en cuanto a hechos históricos. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros encontramos de esto? Recuerden que el versículo clave del libro de los Hechos es Hechos 1:8 y nos dice en Hechos capítulo 1 y el versículo 8 como una, una separación de todo el libro o un bosquejo de todo el libro y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajó a los discípulos en Hechos capítulo 2 y ahí fue cuando empezó la iglesia. La iglesia de Dios habla de aquellos que tienen el Espíritu Santo. Sí, no habla de 4 paredes o un edificio, habla de los creyentes que han nacido de nuevo, que por confiar en la obra de Jesucristo ahora tienen el Espíritu Santo y la iglesia empezó en el día de Pentecostés. Otro hecho, otro hecho importante al estudiar este libro es que es un libro de transición. La transición surge de que el tiempo de la ley está de salida y lo que entra es la gracia. La vida en base a que ya no es por cumplir la ley, sino por haber creído en el Evangelio, y Dios nos da todo en su Hijo Jesucristo, nos hace parte de la familia de Dios, nos pone como hijos de Él. Ahora, esto es de suma importancia, ¿no? Al ir viendo en los primeros capítulos, vemos esto, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Sí, un testigo, y esta es la palabra importante, dice lo que ha visto, ha estado presente, comparte con otros. Me seréis testigos de Jesucristo. Nuestro testimonio no es el nuestro, no es lo que yo he hecho, sino lo que Él hace. Importante esto para un creyente, saber que cuando hablamos del testimonio, estamos hablando de Cristo en nosotros, ¿sí? Lo que Él ha hecho, ¿sí? No tanto lo que yo he hecho, ¿sí? Sino lo que Él ha hecho. Y es, Él murió por mí, Él pagó por mi pecado, Él tomó mi lugar, Él ah,
cargó con mi culpa y Dios me perdonó en Cristo Jesús. Con Él morí y con Él resucité. Ahora estoy sentado en los lugares celestiales junto a la diestra del Padre en Cristo Jesús y tengo toda bendición espiritual en los lugares celestiales. He resucitado juntamente con Él. Eso es como nosotros tenemos que ver, y al estudiar el libro de los Hechos, que es un libro histórico, vemos mucho acerca de cómo obra el Espíritu Santo, de cómo fue el inicio de la iglesia. Aquí nosotros aprendemos que el depender en el Espíritu Santo tiene que ver con creer en su palabra y que al Espíritu Santo, quien es Dios, no se le puede engañar. Entonces, vean que dice, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Este hecho que nosotros encontramos en Hechos capítulo 5 pasa todavía en Jerusalén. ¿Sí? Recuerden que Pedro y Juan pasaron por persecución. La iglesia estaba pasando por persecución, pero aún así creció muchísimo. Los líderes religiosos que mataron a Jesucristo no sabían qué hacer para frenar ese crecimiento de la iglesia, y es porque nadie puede detener la obra del Dios Todopoderoso, quien el Espíritu Santo está encargado. Ahora, los problemas y las presiones externas no fueron tan fuertes como los problemas internos que encontramos en el capítulo 5, en donde miembros de la iglesia trataron de mentir al Espíritu Santo. ¿Sí? Y aquí vemos que el que hizo esto de milagros y señales fue Dios quien utilizó a los apóstoles para mostrar que ellos eran veraces, que ellos venían de Él. Pero también aquí, en este contexto de la iglesia, vemos la importancia de una vida en la cual creemos al Señor, que no se le puede mentir a Él. Sí, entonces, cuando nosotros vemos el contexto de este pasaje en Hechos capítulo 5, tenemos que recordar lo que pasó en Hechos capítulo 4, donde José, llamado Bernabé, vende una heredad que tenía y la pone a los pies de los apóstoles para el uso de eso. Y había gran gozo, dio el precio y puso a los pies de los apóstoles, dice aquí. Y enseguida nosotros vemos a otros dos queriendo hacer lo mismo, pero con el motivo equivocado, ¿sí? Cuando no es para agradar al Espíritu Santo, cuando no es porque Dios nos guía a hacerlo, entonces es para orgullo propio. Y eso no le agrada al Señor. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, que es Dios mismo, quien está encargado de abrir nuestros ojos, quien está encargado de darnos a conocer al Padre, de darnos a conocer las palabras que dio el Señor Jesucristo, eh, no podemos nosotros ir como si fuera menos o tratar de mentirle a Él. Y esto es lo que pasó aquí, esto es un dato histórico, ¿sí? Ahora, si una persona miente, no cae inmediatamente muerto, ¿no? ¿Por qué? Estos fueron hechos históricos que no se repiten otra vez, pero sí nos enseña y nos muestra la importancia que tenía en ese tiempo de dar a conocer que a los mismos creyentes que una vida delante de Dios es imposible mentirle a Él. Podemos mentir a los hombres, pero a Dios no. Y esto es exactamente lo que pasó. Sí, otra de las cosas que nosotros vemos es que aquí nosotros encontramos dos ejemplos de dar. El uno de Bernabé, que lo hace en el Espíritu, confiando en Él, lo da todo y no estaba esperando nada a cambio, no para orgullo propio, y lo puso a los pies de los apóstoles que estaban administrando este dinero para que siga compartiéndose la palabra de Dios. Recuerden que en Jerusalén la iglesia había crecido de sobremanera y había necesidades para
que se siga compartiendo y cuidar de aquellos que habían venido de diferentes partes y estaban como hospedados en Jerusalén, no eran de ahí. Y se utilizó. Ahora, no se dice que todos tenían que vender, no estaba hablando de algo como una obligación, no está hablando de un comunismo en el que están forzados a vender, no, para nada, sino que algunos lo hicieron voluntariamente, ¿sí? Ahora, el problema aquí que nosotros vemos es que Ananías y Zafira vendieron una heredad, no tenían que venderla, pero quisieron hacerlo. Y en lugar de darlo todo, aunque ellos habían dicho al apóstol Pedro que era todo lo que vendieron, no era verdad. ¿Sí? Y Ananías murió cuando Pedro le interroga y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses de la heredad? Sí, el pecado de Ananías y Zafira consiste en mentir, no en retener lo que les pertenecía a ellos. ¿Sí? Fíjense en el versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Sí, cuando habla del corazón, hablamos de mente, voluntad y emociones. ¿Sí? Cuando en la mente, voluntad y emociones no está dirigiendo el Espíritu Santo, pues está dirigiendo la carne, el yo que heredamos nosotros como nuestra naturaleza pecaminosa, y el yo es egocéntrico, no quiere nada más que las cosas para él, ya sea esto de bienes o de reconocimiento, y ese era el problema. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Sí, entonces acuérdense que el tema aquí habla acerca de que ellos mintieron al Espíritu Santo. Los problemas más graves no eran los externos. Sí, los externos, aunque había presiones, habían persecución, la iglesia seguía creciendo. Pero aquí era un problema interno el que estaba pasando de que Ananías y Zafira, no podemos decir que ellos eran creyentes o no. Yo pienso que sí, esa es mi opinión personal. ¿Sí? Y Dios en su misericordia les dio gracia para que no se sigan haciendo más daño. Un ejemplo de esto, similar a lo que acabo de decir, vemos en lo que pasó en 1 Corintios 5, cuando Pablo pide que el que cometió tal acto de fornicación sea entregado a Satanás, para que él, su cuerpo perezca, pero él sea salvo y esté con el Señor, para que ya no se haga más daño. Entonces, yo personalmente creo que el Señor los mató. Y eso es lo que dice el Espíritu Santo, los llevó ya, o sea, ya murieron, ¿no? Y tampoco creo que fue Pedro que estaba ahí tan bravo que les hizo asustar y les dio un paro cardíaco, ¿no? Pienso que el Señor, en su sabiduría, como un acto de misericordia a ellos, los llevó y utilizó esto para mostrar a la iglesia que cómo es el Espíritu Santo. Es Dios mismo, santo, justo. No, no se lo puede mentir, ¿sí? Él es perfecto, Él es celoso de buenas obras, ¿no? Entonces, quisiera que sepan esto algo también como creyentes. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, no tenemos una referencia de cómo Ananías y Zafira pensaban, pero los que son de Él, apártese del mal. ¿Sí? Y eso involucra una renovación de nuestra mente, eso involucra un conocimiento de Él. Entonces, recuerden, esto es un hecho histórico que no se repite, no pasa de nuevo, ¿ya?
Ahora, porque no pase de 9 no quiere decir que nosotros podemos vivir en la mentira, ¿sí? Ahora, para un creyente que a la luz de la Escritura ve su posición en Cristo Jesús, ve quién es Él, vive para agradarle a Él y es el Espíritu Santo que le capacita para vivir una vida que refleja la vida de Jesucristo, que produce el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5 y el versículo 22. Y aquí de esto es importante porque habla acerca del dar. Entonces, fíjense en Gálatas capítulo 5 y el versículo 22. Entonces, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es el fruto del Espíritu de, 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 de ver por los otros. Habla del amor de Jesucristo, de ver por las necesidades de otros, ¿sí? Cuando esto se hace por orgullo propio, no agrada al Señor. Entonces, Dios no está interesado en las apariencias externas, sino en nuestra propia vida, ¿sí? ¿Qué es lo que motiva qué es lo que nos motiva a nosotros a hacer lo que hacemos? Sin conocerle a Dios, el principal motivo que hacemos las cosas es por orgullo propio o para mí, ¿no? Cuando somos niños, nacemos de nuevo y queremos aprender más del Señor para yo sentirme bien, para mí. Pero al ir creciendo, al ir conociendo del Señor, vamos viendo que el enfoque es Él, es conocerle a Él, para que Él obre en nuestras vidas, para que Él haga su voluntad en nosotros, donde nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, hemos sido crucificados, hemos resucitado y ahora estamos para el servicio de Él, ¿sí? Entonces, regresemos conmigo a Hechos y hay algo más aquí importante. Entonces, luego de eso viene Zafira, su mujer, y también muere, ¿no? Porque no estaba confiando en el Señor, sino estaba tratando de mentir, ¿sí? Y no se puede mentir a Dios. Ahora, dice el versículo 11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. En lo mismo pasó en el versículo 5, donde dice, vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Sí, y esto habla acerca de que también estaban conociendo quién era Dios. Estaban conociendo cómo obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el personaje principal dentro del libro de los Hechos, ¿sí? Quien utiliza a los discípulos que en dependencia de él hacen la obra de Jesucristo aquí en esta tierra, que es la voluntad de Dios. Dar a conocer al mundo de su amor, de la obra de él, de su plan soberano eterno para con el hombre, que es mostrarnos su gracia en Cristo Jesús. Fíjense, segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, hablamos acerca del plan eterno de Dios de mostrar al hombre su gracia en Cristo Jesús. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Amén. Mis queridos hermanos, hasta aquí llegamos en esta primera parte de la lección número 5, en donde estudiamos el capítulo 5 de los Hechos. Saludos, mis amados hermanos. Si usted tiene una pregunta o un comentario, está bienvenido a participar con nosotros. Por favor, si todavía no se ha suscrito en la página de YouTube, hágalo para que reciba las notificaciones e invite a otros a que hagan lo mismo. ¿Sí? También ustedes pueden seguir estos mensajes en el canal de IGB Cuenca de Facebook. ¿Ok? Saludos, hermanos queridos. Que tengan un buen fin de semana.